por ¿Cómo vas ahí. vos? Tantos días que no te Bien, sacamos al aire. acá andamos. Sí, son unos cuantos. Me imagino yo que como todo el Entre mundo, gripe y gripe. y sí, me imagino, sí, encima, ¿no? Cuidándose de eso ahora. Pero estás un poquito mejor, negra, me decías. Sí, sí, por suerte sí. Bueno, Sí, sí, buenísimo. Te me decía, digo, recuperé. sorprendida, me imagino yo que como todos nosotros respecto de las palabras de Dualde, ¿no? Mira, vos sabés que yo generalmente a la noche, a la hora que dijo lo que dijo, yo suelo como desconectar de las noticias y paso a series y demás, Ah, pero mirá, justo ese día estaba terminando unas cosas en la computadora y veo en uno de los grupos de WhatsApp de periodistas en el que estoy que dicen pongan ya, que está diciendo barbaridades claro. y lo puse y me había perdido justo la peor parte me la había perdido, pero bueno, viste que enseguida siempre algún colega hace un recorte del Sí, video y sí, lo sí. pasó. Uy, eh, y la verdad que me quedé primero me quedé muy choqueada porque, digo, antes de entrar en el análisis, ¿no? Es decir, la mm, primera impresión cuando lo escuché fue de shock, porque fue decir, yo esto no lo quiero, claro, ¿entendés? Digo, la sensación de que podía realmente suceder y que se te cruza por la cabeza, viste, centésimas de segundo, que se te cruza como toda una historia de qué harías, cómo claro. reaccionarías, qué sucedería, Mm, qué lugar tendría uno en esa lucha por defender la democracia. Y fue como toda una revolución de sentimientos dentro, pensando en todo, pensando en lo que haría uno, en lo que, viste, la familia, el involucramiento, lo que significaría, etcétera. Te obviamente, juro sí, que se me sí, pasó sí. todo por la cabeza, Sí, todo, porque además yo he vivido la época de la dictadura, claro. entonces, y tengo una historia familiar también Ujú, y respecto de eso, y bueno, viste, se te cruza todo por la cabeza. claro, sí, sí, Y sí. después, bueno, nada, entras en el análisis fino, entras a separar cosas y decís cuánto hay de, de, de alguna cuestión que pueda tener de información cierta y cuánto hay de senilidad. Mm, Lamentablemente lo digo, y no digo, a ver, no lo digo peyorativamente, no lo digo como una cuestión de decir está gaga por decir que es una persona de años, sino que realmente, digo, yo he tenido oportunidades el año pasado de trabajar bastante cerca en cuanto a transmisiones, nos contrataba el MPA para hacer algunas transmisiones de ujú, conferencias y he visto situaciones en vivo y en directo con él delante que ya te daban la pauta de que no estaba bien. O sea, mirá. realmente lo digo, no está bien y esto no es una defensa de nada, Ujú, simplemente es un dato objetivo, te lo he comprobado personalmente, él ya el año pasado no estaba bien, a punto tal que algunas de las conferencias que hacía el MPA y que nosotros transmitíamos en vivo y en directo, cuando iba a aparecer él, o sea, no todas las conferencias del movimiento productivo argentino eran con él, la sí. mayoría no eran con él, Ujú, y cuando eran con él era como decir un salto al vacío sin red porque nunca sabías con qué te iba a salir en mirá, vivo, ¿viste? mirá vos. Y no sé, tengo una que dijo, trató a los pibes de mutantes, o sea, hizo un paralelismo que terminó tratando a los pibes de mutantes con esa palabra, en otra se puso a llorar porque una anécdota del nieto con un caballito, y en otra la caza y la pesca, pero digo que podrías decir, bueno, son anécdotas, sí, pero en el contexto que lo decía, la manera en que lo decía, viste, algunos eran ya casi como muletilla, que decir, bueno, no se termina la conferencia si no habla del caballito, viste, Mirá. este tipo de cosas, Ujú, que no estaba bien, realmente no estaba bien, no. Veías un deterioro cognitivo bastante importante en ujú, ese sentido. Eh, pero no deja de ser de todos modos una cuestión sumamente preocupante que lo haya dicho él, porque como decís vos, es una persona que ha tenido un poder impresionante en la Es un dirigente Argentina, importante con seguridad, claro. que lo Claro. ha perdido, esto también hay que decirlo, porque Ujú, entonces me parece que también lo ubica desde el lugar en el que está, no sí, tiene poder, lo ha perdido. No sí. hay que adjudicarle a Dualde hoy la Ujú, capacidad de ningún armado, ni de ninguna desestabilización, ni de ser exacto. la cabeza de nada. Parece que hoy es una persona que pulula por los medios con esa necesidad de estar, justamente porque ha perdido todo tipo de poder, y te das cuenta que perdió poder incluso con este tipo de declaraciones, porque una persona que tiene poder tiene personas que la cuiden, aunque sea por interés,
y me parece que verlo Sí, no es el caso de Dualde. desfilar por distintos medios y seguir diciendo las cosas Sí. que dice, porque al día siguiente, lejos de callarse, quiso Volvió a arreglarlo y repetirlas. la termina empeorando, Ujú. se demuestra que la verdad que está bastante solo, o sea, que Sí. no hay una persona que lo cuide, ni siquiera familia que lo cuide, evidentemente, y entonces tiene micrófono para decir lo que dice, porque obviamente para un medio es un título, pues tapa de los diarios al día siguiente inmediatamente, Obviamente, sí. y los medios lo vamos a seguir buscando si sigue diciendo barbaridades, pero la realidad es que si del otro lado fuese una persona con poder, tendría aunque sea un entorno que en este momento lo estaría callando la boca, Claro. y no hay, no tiene ningún tipo de Ujú. peso político en ningún tipo de armado, digo, esto también hay que decirlo, digo, es una De persona todas maneras, que Silvi, ¿no te parece que... nadie lo jubila, Claro. Sí, todos lo sí. toman como bueno, no deja de Él es ser una persona presidente, de sí. consulta, no Claro. deja de ser una persona que en su momento, digo, porque a ver, también hay que decirlo, del 2001 al 2003 hubo una historia, y en esa historia él tuvo que ver con ese inicio de la recuperación. No se fue el helicóptero de la Rúa y vino Néstor. Obviamente, sí. En el medio estuvo Dualde, Ujú. con sus pros y sus contras, y ese inicio de la recuperación, de la reactivación económica, de salir fue el que pagó el costo político, incluso de salir de la convertibilidad, Con seguridad. de comerse al principio una inflación importante, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso sucedió en el periodo de Dualde, Ujú. y algunas cosas interesantes para copiar pueden llegar a tener, entonces se lo tuvo, por lo menos hasta ahora se lo había tenido como una persona a la cual, bueno, en algunas cosas es interesante escucharla, siempre tuvo una posición contraria a la de Menem en cuanto al tema de lo que tenía que ser el cuidado de la economía argentina y sobre todo Sí. las pymes, es el que trabajó muchísimo el tema de las pymes, los Ujú. parques industriales, la mayor parte de los parques industriales tienen que ver Fueron con correcciones. él, Sí, con sí, sí. la provincia de Buenos Aires, Sí. es el que impulsó los parques industriales con ese modelo un poco copiado de Italia. Entonces, digo, me parece que quizás en ese sentido había cosas interesantes para escucharle, y por eso es que tampoco se lo jubila, por decirlo de alguna manera. Ahora, lo que dijo es espeluznante. Sí. Gracias a Dios creo que no hay una base real de sustento como para tener algo así. Me parece que realmente lo que dicen desde las Fuerzas Armadas oficialmente me parece que refleja lo que de verdad sucede. No Claro. creo que la oficialidad joven tenga ningún tipo de interés. tampoco de participar de una cuestión semejante. Sí creo que hay, sin dudas, tampoco digo que todos defiendan el régimen democrático, sí creo que hay personas, no necesariamente de las Fuerzas Armadas, sino por el contrario, me parece que de poderes fácticos mucho más importantes, como son los poderes económicos, que les encantaría que por lo menos este gobierno no estuviese. Es decir, Claro. si eso significa que sea mediante un golpe de Estado, y ese golpe de Estado sea un golpe cívico-militar, porque ya prácticamente no existen los golpes militares Ujú. puros, sino que la mayoría son golpes cívicos militares, y poder poner ahí a las personas que ellos creen que deberían estar, no tengo duda de que les encantaría. Muchas Sí, sí. de las personas que van a las marchas que se están haciendo últimamente, si les preguntás, me parece que te dirían que sí, que apoyarían algo así, sin duda, con la excusa de lo que fuere, pero lo apoyarían. Ujú. Entonces me parece que sí, siempre va a haber un sector de la sociedad que comulgue con ese pensamiento, que la verdad que le importa tres pepinos. Ujú. O sea, les importa hablar de institucionalidad cuando los que están en el gobierno son afines a sus pensamientos, Claro. pero después les importa tres pepinos la institucionalidad, si significa en boca de ellos sacar a la Cristina con K y sacar al Bertítere y que venga otro que para ellos defienda sus intereses, ¿no? Así que en ese sentido me parece que tampoco es una sorpresa. Ujú. O sea, que hay gente que piensa así, seguro. No creo que haya institucionalmente la capacidad para llevarlo adelante, por suerte. Exacto. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien la reflexión. De todas maneras, igual, Silvio, ¿vos no sentís que en los últimos tiempos hay una sensación como de desgaste del gobierno nacional
y que Dualde viene a sumar ese desgaste, digo, ¿no? Con palabras A mí muy me parece que durísimas. hay una intención, yo creo que hay una intención de instalar la idea de que hay un desgaste. Yo Ajá. no creo que haya un desgaste, al contrario, me parece que el gobierno nacional está empezando a despegar de la agenda de COVID ahora, que lo está empezando a hacer con pautas concretas. Digo, me parece que no pasa tanto por el discurso, sino que pasa por algunos hechos concretos que está empezando a mostrar dentro de esa Sí. agenda post-COVID, que tiene que ver, entre otras cosas, y fundamentalmente con la reactivación de la obra pública. El discurso del otro día de Alberto Fernández junto con Axel Kicillof y el ministro de Transporte al lado Meoni en la estación de Villarrosa en Pilar, Sí. donde reinauguraron esa estación y además anunciaron desde ahí un plan de obras bastante interesante, que entre otras cosas, por ejemplo, tiene que ver con las obras ferroviarias, con la extensión de la vía desde Villarrosa hasta el Parque Industrial de Pilar, que es el parque industrial más grande del país, y que nunca tuvo una vía que ingrese, cuando tenés, entre otras cosas, 30.000 empleados en ese parque industrial, pero además de los empleados, pensando en poder sacar desde allí la producción y entonces agilizar temas de logística y abaratar costos de logística que puedan llegar al puerto, porque estamos hablando del Belgrano, del tren del ramal Belgrano que llega hasta el puerto. Me parece que ese tipo de anuncios concretos y de cosas concretas es lo que te va marcando un poco por dónde va la agenda pospandemia. Y la agenda pospandemia, la verdad que pasa por la reactivación económica principalmente, utilizar la obra pública como motor de esa reactivación económica, porque es lo que más rápido genera mano de obra, pero además si lo pones esa obra en pos y en función de cosas tan concretas como esto que te digo del ramal ferroviario, que te permite agilizar el tema de logística y producción y 30.000 empleados a un parque industrial, también da la pauta que no es obra pública, digo, no es que vas a tapar baches y nada más, Claro. vas a hacer cosas que además después te generan por sí sola otra cuestión económica beneficiosa en cuanto a esa reactivación que se imaginan ellos a partir de la producción argentina. Claro. Entonces, a mí lo que me parece sí que hubo un cambio de discurso, yo noté un cambio de tono en el discurso de Alberto Fernández el otro día, mucho más enérgico, digo, mucho menos tibio, mucho menos profesor. Me parece que volvió al discurso, no quisiera utilizar la palabra de campaña para que no se entienda como que está en campaña, pero sí en cuanto al tono, digo, ese tono enérgico que a veces uno usa en un discurso de campaña, y que es distinto que el tono conciliador de cuando te muestran las filminas, ¿no? Me parece que se puso en una posición de decir, bueno, basta, hasta acá llegué, hay algunas cosas que evidentemente lo están molestando desde lo político, y se paró firme. Entonces, creo que, y además, digo, sin nombrarlo, hizo algunas referencias al tema de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual me parece que sin nombrarlo también un poco le empieza a marcar la cancha a Horacio Rodríguez Larreta, empieza a distanciarse un poco de esta sensación de que, bueno, con algunos del PRO está todo bien, y entonces se te mezcla la cuestión política en el medio, y acá claramente cuando defendió el tema de haber decidido que los servicios de internet, telefonía celular, sean servicios públicos, también puso el ejemplo de, bueno, se me ocurrió porque, entre otras cosas, la ciudad de Buenos Aires tiene 5.000 alumnos que están totalmente fuera del sistema, y cuando la ciudad me proponía que vayan a la escuela, yo dije, no, ¿cómo vamos a exponer a esos chicos? Tiene que ser al revés, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digo, no lo nombra, pero de alguna manera le dice, yo pienso de esta manera y ellos piensan de esta otra manera, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno no está desgastado, el gobierno no arrancó, esa es la realidad, el gobierno no arrancó, hasta ahora lo único que hizo fue gestionar una pandemia, y no lo hizo mal tampoco, digo. Uno podrá decir, bueno, hay muchos contagios, sí, pero cuando vos ves la letalidad de esos contagios, o cuando ves la ocupación que tenés hoy de camas, y cómo se han duplicado los servicios de terapia intensiva, de respiradores y demás, excepto en aquellas provincias donde lamentablemente no ha habido
un acompañamiento por parte de la gestión provincial para poner el sistema de salud acorde a las necesidades, yo creo que la verdad que el resultado de la gestión de la pandemia no es negativo. No será el mejor en cuanto a términos de evitar contagios, Sí, pero me parece que no es comparado con otros países. sí, 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 Digo, obviamente. no seremos el mejor, pero estamos lejos, muy lejos Obviamente. de ser los peores incluso del continente, Ujú. y fijándote en ejemplos de la región como Chile, como Brasil o como Paraguay, que ahora vuelven, que yo creo que la realidad es que hasta ahora lo que hizo el gobierno fue gestionar una pandemia viniendo de una situación de ser recién asumidos, de una situación de un país con 4 años complicados, 2 años de mucha crisis económica, Ujú. y de una gestión que en 4 años, entre otras cosas, había disuelto el Ministerio de Salud para convertirlo en Secretaría, o sea, Claro, había degradado el Ministerio de Salud en Secretaría y había prácticamente reducido a su mínima expresión todo lo que tuviera que ver con el avance y el mantenimiento de los científicos, el CONICET, el Instituto Malbrán. sí, Entonces, es lo que tiene que ver con la no es pandemia. fácil, no es fácil, y Sí, nunca tuvo además la salud pública, nunca fue un eje para el gobierno de Macri, a punto tal, digo, recordemos que entre otras cosas había intentado generar una especie de plan de salud para que vos tuvieses una especie ¿te acordás? Yo creo que la gente, muchos no se acuerdan, pero pretendieron ponernos una especie de libreta, decir, bueno, vos podés tener tantas atenciones, como si fuese una prepaga, ¿no? Tantas atenciones por año, por mes, podés esto, podés lo otro, podés aquello, y había cosas que quedaban en la nebulosa que no te las iba a cubrir el sistema de salud público tampoco, como estamos acostumbrados que sí lo claro, hace en la Argentina. claro. Digo, eso fue un intento durante el gobierno de Mauricio Macri, de también Ujú. achicar incluso la atención que se daba desde el servicio público de la salud. Claro, Así que es muy difícil, obviamente, encontrarte con una situación desconocida para el mundo, una situación de ese es el pandemia, tema. una situación que te obliga a aprender sobre la marcha, porque nadie podía asegurar si, entre otras cosas, esto generaba inmunidad por X tiempo o no. Sí, sí, Estamos viendo que no, ya empiezan a aparecer los recontagios confirmados en Europa, que es donde primero apareció el contagio, obviamente ahora es donde primero aparecen los recontagios, con lo cual sabéis también que tenés unos meses de gracia claro. en esta inmunidad que se genera, pero que después sí o sí vuelve a arrancar, y bueno, si no está la vacuna va a ser complicado, ¿no? Sí, totalmente, absolutamente. Por último, Silvia, mañana jueves comienza en la Cámara de Senadores el tratamiento de lo que tiene que ver con lo como se conoce como la reforma judicial, algo que viene muy complejo también para el gobierno de Alberto Fernández. Los números no le estarían dando favorables en la Cámara de Diputados y en el Senado. ¿Vos crees que va a avanzar esta reforma? ¿Vos crees que a pesar de todos los... Yo creo que, mira, yo creo que en la Cámara de Senadores sí, me Sí, parece que sí. ujú, Tengo mis dudas de cómo vendrán los números en la Cámara de Diputados, y ujú, sobre todo tengo mis dudas si, bueno, entre que se trate en la Cámara de Senadores, gire a diputados y se negocien algunas cuestiones, me parece, no sería extraño pensar que el debate en diputados puede llegar a pasar incluso a octubre, como una manera de negociar al menos la posibilidad del debate, ¿no? Esto de decir, bueno, en septiembre quizás no, porque sí o sí lo tenés que hacer bajo la modalidad remota. ujú, Hay una idea muy firme de parte de la oposición de que no quieren que la reforma exacto. judicial se trate de manera remota. Hoy vamos a ver si al menos digamos, si al menos se negocia con la oposición, con el sector de la oposición, que son un poco más flexibles, si al menos se negocia que se puedan tratar otras cosas. Hay otras cosas que tienen que tratar diputados y que es urgente, entre otras cosas lo que tiene que ver con la emergencia de turismo, que lo está pidiendo Lamens para poder empezar Sí, a darle cierta previsibilidad a lo que tiene que ver con la temporada estival y los municipios que dependen de eso y las ujú, provincias que dependen de eso. Y quizás se separe un poco esta cuestión de pensar en el tratamiento de la reforma judicial con este tipo de proyectos que sí o sí necesitan que sean tratados ahora, y no sería extraño pensar que en diputados se extienda, se patee hasta octubre, cuando en principio, entre otras cosas, volverían los vuelos de cabotaje. Entonces podés ya planificar que los diputados que viven lejos, muy lejos,
puedan movilizarse, Claro. puedan en tal caso habilitarse lugares en la ciudad de Buenos Aires para que se Sí, sí, queden, sí. etcétera, etcétera. Me parece que, la verdad que me parece que lo tiene difícil. En diputados no sé si le da el número así como está Ujú. hoy, no sé si le da el número, quizás con un poco más de negociación Sí, sí, del suceda, trabajo habrá que ver político, sí. también cómo sale del Senado, ¿no? Cómo avanza, claro, totalmente. Totalmente. Muy bien, 9:29 de la mañana. Excelente análisis, Silvi, como siempre, ¿eh? Un placer enorme tenerte Gracias, acá con nosotros. nueve nos veintinueve de la estamos. mañana. Dale, te mando un beso enorme. Gracias por la participación acá en el programa, ¿eh? No, por favor, un beso Dale, un grande. beso Me voy grande. para Hasta... Argentinísima ahora Ah, te vas a con Pablo Argentinísima con el Silviotti. Pablito Celuti. A, Mandale a las saludos a los 11 voy a chicos. estar ahí. Ah, muy bien, muy bien. Te vamos a ver ahí entonces, a partir de un ratito ya, Silvana Varela, entonces en Argentinísima, con Pablo Celuti, con Juan Gaune, con todos los compañeros ahí del noticiero. Perfecto.